Le voy a decir muy buenas noches a mi querida amiga, la doctora Gladys Menem. Buenas noches, Gladys. Hola, Ara, buenas noches. Qué placer estar con vos. Igualmente digo, Es igualmente. realmente un honor. Muchas gracias por la invitación, porque realmente uno puede colaborar con lo que aprende, con lo que va conociendo, pero el poder comunicarlo a través tuyo con la amorosidad que lo haces es muy placentero. Así que muchas gracias. Gracias. Vos sabés que anoche, porque yo voy a ser sincera, bueno, de alguna manera ya se los dije a muchísimos de nuestros compañeros o integrantes de esta familia hermosa que es Humano Puente, ya les fui informando que este programa se nutre un poquito de cada uno de ustedes. Yo voy mirando un poquitito el Face de cada uno y siempre voy compartiendo algo de lo que publican, así que eso lo haces todas las noches, Gladys, te lo quiero informar así de esta manera. Qué divina, qué Sí. divina. Bueno, y anoche estuvimos compartiendo un artículo que vos publicaste, no sé si fue ayer o antes de ayer, no lo sé, pero yo lo descubrí anoche, que hablaba acerca de la medicina ortomolecular. Y Sí. de verdad me interesó personalmente y también a los oyentes. Entonces se me ocurrió, digo, yo le voy a llamar a Gladys y le voy a preguntar si esta noche, e inmediatamente, obviamente va a ser un honor. Así que te quiero agradecer de verdad esta generosidad y esta disposición sobre Por todo. favor, es un placer, es un placer. Gracias, gracias. Gladys, ¿qué es la medicina ortomolecular? Bueno, la medicina ortomolecular es una rama de la medicina, está avalada y reconocida por la Organización Mundial de la Salud, más allá que ciertas corporaciones con intereses económicos quieren denostarla y no reconocerla, ¿no? Pero en realidad nace el nombre de medicina ortomolecular a partir de Linus Pauling, que es quien le pone ese nombre. Linus Pauling fue una mente brillante del siglo XX, del siglo anterior, murió a los 93 años, pero este buen hombre, que es una de las pocas personas que tuvo 2 premios Nobel, únicamente él. Ahora, viste que los premios Nobel se comparten entre 2 o 3 científicos Sí. que investigan. Bueno, él tuvo 2 premios Nobel en distintas ramas y actividades, uno en química y otro en Premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque era un hombre muy interesado por el bienestar de las personas, Ajá. de él mismo y de las personas. Bueno, en 1968 más o menos aparece este término propuesto por él, por Linus Pauling, de medicina ortomolecular. Ujú. ¿Y qué significa? Es una terapia que acentúa el uso de sustancias naturales, tales como las vitaminas. ¿Vitaminas? ¿Qué significa la palabra vitamina? Amina vital, o Ajá. sea, no las tiene nuestro cuerpo, las tenemos que ingerir a través de los alimentos. O sea, que la medicina ortomolecular usa sustancias naturales como las vitaminas, los oligoelementos, como el zinc, como el cromo, como el manganeso, como el calcio, el Sí. fósforo, el potasio, enzimas, antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Qué significa esencial? Porque la gente tiene que aprender a diferenciar. Ácido graso esencial significa que mi cuerpo no lo forma. Por más que yo Ah, tenga capacidad de formar muchas cosas, los ácidos grasos esenciales no los forma el cuerpo, los tenemos que incorporar con la comida. bien. ¿Y qué comida tiene, qué nutrientes tienen los ácidos grasos esenciales, por ejemplo, del omega 3? Solamente los pescados y crustáceos de aguas frías. O sea, no, yo estoy bien, no necesito. Tomo el omega 3 de la semillita. Ujú. No, está mal, está mal. Ah, ¿Por qué? mira. Por el omega 3 que tienen las semillas, por cada molécula de omega 3 que tiene la semilla, tiene 50 moléculas de omega 6. Y el omega 6, cuando está en desproporción, como en este caso, por cada molécula de omega 3 tengo 50 de omega 6, en lugar de sanar y de mejorar mi salud, la ingesta de ese omega 3
me va a inflamar. Y Bien. hoy todas las enfermedades crónicas que tenemos en la civilización, llámese obesidad, llámese diabetes, hipertensión, aterosclerosis, artrosis y demás, son productos de la inflamación. O sea, si yo ingiero porque la señora de la dietética me dijo que debe unas capsulitas de chía porque tiene omega 3, sí, tiene omega 3, pero por cada molécula de omega 3 tiene 50 de omega 6. Y ese desbalance me va a provocar una inflamación, me va a hacer más daño que si no lo tomara. Perfecto, clarísimo, Gladys. Mirá vos, qué increíble, porque últimamente hasta hemos visto publicidad y demás, capsulitas Sí. o semillitas y demás, como buenos, como para complementar nuestra dieta cotidiana. Y en Están realidad no están buenas, así. Están buenas, pero obviamente las semillas tienen nutrientes, tienen fibras, Sí. pero hay que equilibrarlas para que no sean dañinas en lugar de beneficiosas, ¿no? Maravilloso. Entonces, omega 3 únicamente en el pez de agua fría. Exactamente, y hay, hasta hace poco no se conseguía en Argentina, pero ahora sí se está consiguiendo algo mejor que el omega 3, que es el aceite de krill, que lo puso de moda el Papa Francisco cuando llega al Vaticano, porque se conoce que estaba tratado por un médico chino que le había indicado el aceite de krill de hacía mucho tiempo. Bueno, el aceite de krill con respecto al omega 3 es mejor, es 2000 veces más potente. Y ahora sí se consigue en Argentina. Bien. Hasta hace un año atrás no se conseguía, ¿no? Pero ahora sí. Y eso es condición sine qua non que todos debemos consumir diariamente, porque ¿en qué me favorece el omega 3? Es un antioxidante que me protege, por ejemplo, el buen estado de mis arterias. Sabemos que tenemos 4 tipos de colesteroles, ¿no? 3 tipos de colesteroles y los triglicéridos. Sí. Y el colesterol total, el colesterol LDL, que es el malo de la película, Sí. y el colesterol HDL, Sí. que el HDL es el colesterol bueno que se le llama, ¿no? El LDL hoy todavía no tenemos disponible en los laboratorios el dosaje del porcentaje oxidado. ¿Qué significa oxidado? Y ahí entramos de lleno en la medicina ortomolecular. Bien. Se usa mucho los nutrientes que son antioxidantes. ¿Por qué? Porque nosotros nos envejecemos normalmente porque nos vamos oxidando. Sí. ¿Viste? Como una ventana que uno no la pinta. Tal cual. Y se va deteriorando. Bueno, nosotros somos igual, nada más que cómo lo manifestamos, que el pelo se pone duro, se quebradizo, se cae, la piel se torna con arrugas, con manchas. Bueno, eso es producto de la oxidación que podemos ver desde afuera. Ahí está. Eso también está pasando dentro nuestro. Y si esa oxidación se acelera por una enfermedad, llámese una gastritis, llámese un colon irritable, llámese una hepatitis o llámese una tiroiditis de Hashimoto, lo que sea, sí. En ese órgano la oxidación está acelerada. Ajá. ¿Y qué es la oxidación? Imagínate un átomo que normalmente tiene en el núcleo neutrones y protones, suponte. Tiene 10 neutrones, tiene 10 protones, y alrededor de ese núcleo giran los electrones. Ese es un átomo, de cualquier cosa. Las radiaciones, la contaminación ambiental, el estrés, los tóxicos que va generando nuestro cuerpo y que no se eliminan a través del hígado, del riñón, del pulmón, de la piel, que son nuestros emuntorios, son los órganos que eliminan las sustancias tóxicas, eso se va acumulando, y la acumulación se produce la oxidación. ¿Y qué es la oxidación? En lugar del átomo ese neutro, que te digo, que tiene 10 neutrones y protones dentro del núcleo, adentro, en la parte central, y alrededor 10 electrones, la radiación o los tóxicos me hacen que pierda 1 o 2 electrones, y ahí queda el átomo como desequilibrado. Para que la gente entienda, es como un avión que pierde un ala. Ay, y Dios al mío. perder un ala,
ahí empieza a estar desestabilizado ese átomo. ¿Y qué hace? Agarra y le roba al átomo de al lado el electrón. Claro. Y a su vez ese desestabilizado roba, y así se produce una reacción en cadena de la oxidación. ¿Y cómo podemos hacer para evitar eso? Nos estamos oxidando permanentemente, y no es lo mismo la piel de un niño de 1 año que de un joven de 20, o que de una persona de 50, y mucho menos de uno de 70. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ha transitado un proceso de oxidación mucho más largo. Ahora, esa es la mala noticia. Sí. La buena es que podemos intervenir con antioxidantes específicos de acuerdo al tejido que esté dañado por un lado. Por ejemplo, la vista. Después de los 40 tenemos lo que llamamos la presbicia, Sí. o sea, la pérdida de la visión por la edad. Sí. Bueno, yo, esto lo del aborto molecular, yo estoy haciéndolo hace más o menos 4 o 5 años, y empecé a tomar un antioxidante para conservar la capacidad de mis células de la retina, que son los conos y bastones. Uh-huh. Y yo, la vez pasada veníamos con mi hija por la autopista y llegamos a un peaje que no conocíamos, ¿no? Entonces, fíjense cuánto hay que pagar. Y las dos, Sí. una tiene 15 y la otra tiene 24, no veo. Y, yo veo. ¡Ay, qué Antes maravilla! que ella. ¿Lo vieron? Esa es la ortomolecular. Eso es maravilloso, Gladys. Eso es maravilloso. Bueno, Qué lo que pasa es que hay que tener perseverancia en esto, porque uno se antioxida tomando los nutrientes que necesita mientras los está tomando. Dejas de tomar ya y está. Empezaste a oxidarte de nuevo de la misma manera. Tal cual. Digamos que para aclarar y que quede así bien subrayado, magia no hay desde ningún punto de vista. Acá, No. y aparte tampoco es como para generalizar, por lo que leíamos anoche. Digo, cada persona tiene una determinada característica y es lo que tiene que consumir como nutriente o como en su dieta diaria. Digo, no es para todos igual. No, como en medicina nunca 2 más 2 da 4 exacto. Perfecto. La cuestión es que tenemos medios de saber y conocer qué es específicamente lo que le falta a determinada persona. Con esto del oligoscan que hablaba Pablo el otro día, bueno, yo lo conozco desde esta mirada, desde la 3D, como le llamo yo, desde la medicina ortomolecular, y con ese estudio que es magnífico, es rapidísimo y da muchísima información, yo puedo saber cómo está el magnesio desde la 3D. Yo no te voy a hablar porque todavía después del Congreso vamos a saber la cuestión inconsciente cuando Pablo publique su libro, ¿no? Pero desde el magnesio desde la 3D, desde la medicina alopática formal desde este lado. El magnesio es como el director de tránsito en la célula. Vos imaginate que todas nuestras células, llámese las células que están en el cerebro, llámense las que están en los músculos, las que están en la mucosa del estómago, en la de la piel, cualquier célula está nadando la célula sobre una matriz, sobre como un gel, que es la matriz intercelular. Cada célula toma los nutrientes de esa matriz donde está nadando y elimina sus basuras, sus toxinas, sus detritus en esa matriz. Ahora, no hay una arteria que llegue hasta cada célula. Las arterias llegan, los capilares, hasta cierta distancia y por una cuestión de difusión pasa el oxígeno, los nutrientes hacia esa matriz donde están nadando las células. Y allí, desde esa matriz, entra a la célula cada nutriente. El magnesio es el director de tránsito que dice, el potasio es más importante que esté dentro de la célula y el sodio afuera. Suponte que ese magnesio esté trabajando en nuestro sistema nervioso. Viene el impulso nervioso. Una neurona se comunica con la otra y esa con la otra diciéndoles,
estamos contentos porque estamos comiendo chocolate, porque estamos haciendo actividad física, o porque estamos bailando, o por lo que sea. Sí. Cada una de las neuronas se comunica a través de un impulso nervioso. Para que se produzca ese impulso nervioso, tiene que entrar sodio a la neurona y tiene que salir potasio. Pero para eso se necesita el magnesio. Si yo estoy con déficit de magnesio, esa transmisión del impulso nervioso, no se da. En el caso de las neuronas, no se da. En el caso, por ejemplo, el magnesio interviene es el tercer mineral que forma parte de nuestros huesos. Muchas veces se dice, tengo osteoporosis, me falta calcio. Y muchas veces no es el calcio que falta, es el magnesio. Es magnesio. O sea, y eso lo podemos determinar en cada persona. Por eso la palabra ortomolecular. ¿Qué significa? Molécula correcta para cada uno. Bien. No todos tenemos las mismas deficiencias y no todos tenemos las mismas patologías. Bien, perfecto. Ahora bien, el Oligoscan es lo ideal, digamos, porque es rapidísimo, lo explicó Pablo en algunas de las notas de las charlas que hemos tenido, es un aparato muy sencillo que ilumina la mano en 3 lugares, la palma de la mano, ¿verdad? En 3 lugares. Sí, en 4 lugares. En 4 lugares. Emite un rayo láser, ese rayo láser choca contra los constituyentes intracelulares de nuestra mano, de las células de nuestra mano, y al rebotar es leído por el espectrómetro, que es un aparatito que tiene, y esa lectura se envía a Luxemburgo y allá la computadora te manda el informe en 10 segundos. Inmediatamente, está. Bien, mientras no tengamos el Oligoscan de repente aquí en San Pedro, que es donde nos ubicamos y que seguramente hay muchísimas personas escuchándonos, ¿de qué manera yo puedo obtener esa información? Es difícil porque antes la única manera era enviar, sacar un mechón de pelo, enviarlo, que no esté teñido, para las mujeres. ¡Qué problema! Es bastante problemático, y mandarlo a La Plata, era mucho más, más costoso, más burocrático. Y de tiempo también. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando uno hace varios, porque yo ya tengo más de 120 pacientes a los que les he pedido el Oligoscan. ¡Qué maravilla! Y por ahí yo puedo ir, de acuerdo al paciente, lo que me dice el síntoma, puedo ir infiriendo con un margen de error, obviamente, porque para eso está el Oligoscan, pero el cansancio, el decaimiento, la falta de fuerza. Los síntomas. Muchas veces los síntomas me pueden indicar qué le está faltando, pero teniendo el Oligoscan es otra cosa. No se justifica no hacer, porque vos allí, por ejemplo, los pacientes con obesidad tienen el 95% déficit de cromo, pero el 95%, o sea, 95 de cada 100 gorditos le falta cromo, pero hay 5 que no. Claro. Y, o sea... No se puede generalizar. No podés generalizar. ¿Por qué? Porque la dosis, la diferencia entre lo que actúa como veneno o como remedio es la dosis. Claro. Entonces yo no le puedo dar por las dudas. Claro. O sea, si tenemos esta tecnología hay que aplicarla. Absolutamente, absolutamente. Por eso tampoco no es salir de manera indiscriminada a las dietéticas a comprar una semillita de esto, una semillita de lo otro, y porque me dijeron y porque escuché que está bueno ingerir magnesio y salir a buscar magnesio y automedicarme de alguna manera. No, porque tiene que estar muy bien y por un tiempo determinado. Claro. Se hace el dosaje de los nutrientes, se les da la indicación de cómo tomarlos, cuándo tomarlos, por 6, 7 meses, y hay que volver a repetir porque por allí ya no es necesario que siga tomando porque se restauró. Claro. Ahora, por ejemplo, sí la persona se puede sugerir que todos debemos comer por lo menos de 4 a 6 mariposas de nueces, porque las nueces tienen ácidos grasos esenciales, tienen fósforo, y hay mucho déficit de fósforo en el cansancio. En las personas que están cansadas, que se levantan cansadas, falta el fósforo. Entonces, el comerlo a través de estos alimentos, yo siempre les digo, todos los días un tentempié, o a la mañana o a la tarde, cuando la persona lo desee, pero que lo haga todos los días, 5 a 7 almendras y
4 a 6 maripositas de nueces, o sea, Sí, 3 nueces completas, viste que las nueces vienen sí, como un cerebrito. sí. Bueno, eso sí, eso se puede ya incorporar como nutriente. Buenísimo. Otra cosa, tratar de que se consuman verduras orgánicas. Ujú. Lo ideal sería plantarlas en casa. Hoy me decía una paciente, pero no, yo voy y compro. Lo que pasa es que cuando vas y compras, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos las verduras y vienen del cinturón verde que está alrededor de Córdoba. Sí, Pero con qué se riegan esas verduras? Con aguas servidas que salen de las claro, fábricas, claro, contaminadas con cadmio, con aluminio, claro. con cromo, con antimonio. Entonces, la cuestión es tener lo más orgánico posible. Claro. Tenemos que volver a la cocina de la abuela. Sí, a la quintita, a la huerta. Exactamente, Hasta, a exactamente. ver, tampoco se necesita tantas hectáreas de tierra. En cajones, hasta en un balcón podemos En implementarlo. macetas, yo En tengo maceta. todas mis aromáticas en Mira, macetas, ¿eh? claro. Sí, sí, el cibulet, el romero, el orégano, Sí, la albahaca no falta para nada. qué rica, y es Bueno, riquísima. con respecto a eso también, ya hablé de la albahaca y me acordé de Sí, otra cosa. En cuanto a la alimentación que tenemos ahora en el siglo XXI es pésima. ¿Por qué? Porque tiene muchos hidratos de carbono y harinas refinadas. ajá, Y las harinas refinadas y los hidratos de carbono en general entran al torrente sanguíneo y estimulan la liberación de insulina. Y la liberación de insulina empieza a desencadenar la obesidad, que es ujú, una de las pandemias que tenemos. La sí, obesidad y la diabetes son las dos grandes pandemias que hoy tenemos en la humanidad, ¿no? ujú, Pero es por la mala alimentación que tenemos. Por ejemplo, fisiológicamente, Araceli, nuestro sí, estómago digiere, elimina, o sea, libera el ácido clorhídrico de acuerdo a lo que yo coma. Por ejemplo, si yo como unas papas al horno con carne, vos bien, decís, es lo que los domingos generalmente se hace, o el asadito con papas fritas, o bueno, sí, eso está pésimo. ¿Por qué? Porque la carne, cualquiera sea, carne de pollo, carne de cerdo, carne de conejo, carne de pescado, de lo que sea, sí, se digiere con un pH aproximado de 1,5. Nuestro sí, estómago, cuando estamos masticando la carne, ya los reflejos que van desde las papilas gustativas al cerebro le avisaron que estamos ingiriendo carne. Y el cerebro envía la orden al estómago para que el estómago libere el ácido clorhídrico en la concentración que de acuerdo a lo que estamos comiendo. tal Pero, cual. por ejemplo, cualquier verdura hervida, comida junto a la carne, la verdura se digiere con un pH de 5. Entonces, si yo mezclo verduras hervidas con carne, mi estómago no va a saber si secretar un pH de 1,5 o de 5. Por lo tanto, va a hacer lo que pueda. Secretará un pH de 3, de 4, Sí, que no va a servir ni para la papa ni para la carne. claro. Y allí la digestión empieza mal y en el intestino se inflama. Y esa inflamación es la que ocasiona que todo mi cuerpo se intoxique, porque la matriz intercelular, esa donde están nadando las células, se empieza a congestionar. Y es como Sí, una autopista donde se produjo un choque y no circulan los autos. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo con las células cuando tenemos inflamado todo nuestro aparato digestivo. bien. No hay desintoxicación, no hay drenaje, Ujú. y esa es la causa de todas las enfermedades inflamatorias. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Bueno, tenemos saluditos, Gladys, de hermanos que nos están escuchando. Por ejemplo, Vanessa Fisicaro dice, ahora las ay, estoy escuchando. Vane,
Un Abrazo para enorme. las dos. Florencia Ceruti nos está escuchando también. Bonita. Melisa, la doctora Melisa Ay, también. Meli, un Ahí saludo. Nos estamos. vamos a ver, supongo, en el Sí, Congreso dentro de sí. poquito. Estamos todos esperando ese congreso, para vernos y Ay, para sí, charlar un rato. sí, Marcelo sí. Tonelli, el doctor Marcelo Tonelli también está Marce, un escuchando abrazo, y chiquito. demás. Bueno, Un sabio, un el sabio, brujo. absolutamente, sí señora, sí, sí. Y bueno, obviamente, Gladys, que, a ver, el cuerpo hay que cuidarlo. Alimentarse bien es estar bien, pero no olvidarse de las emociones. Esto vos y yo lo sabemos, lo aprendimos Son y es fundamentales. nuestro modo de vida a partir de que descubrimos esta metodología maravillosa, este camino, esta manera de percibir lo que nos va pasando y declarándonos creadores, ¿no?, de nuestra Tal propia cual, tal realidad. cual, Y tal como cual. somos creadores, también somos responsables de la manera que alimentamos o cuidamos nuestro envase, digo. Exactamente. Yo le llamo lautito. Un paciente me dice, ¿a usted Es, le gusta mucho los fierros? Sí, me gustan mucho. claro, Si claro. hubiera sido varón, hubiera sido corredor de Ah, autos, te juro. mira vos, Sí, qué maravilla, qué sí, sí, maravilla. sí, sí. Bueno, así que Al, hay que cuidar al auto. al autito, Ahí está. Acá un exactamente. oyente me dice, buenas noches, qué buena info, pero estoy al horno, dice, ya que no me gusta el pescado. No importa, no, pero en las cápsulas de omega 3 o de Ajá, krill no se sienten, las pasa sin ningún problema y no bien, se repite nada, es una cuestión. Ahora leí hace unos meses atrás que estaban cultivando algas que iban a producir el omega 3 sin necesidad de comer el pescado, ¿no? ajá, Pero todavía estaban en investigación. Así está que, pero todo está en el mar, ¿eh? El mar, como dice Pablo, es el nutriente esencial. El bien. yodo, el sodio, el potasio, los micronutrientes, el omega 3, vienen de ahí. Bueno, nosotros también venimos de ahí, ¿no? Evolutivamente hablando. Claro, claro, perfectamente. Bueno, Gladys, ¿vos hacés consultas por Skype? Sí, he hecho algunas consultas a Ajá. algunos hermanos de Humano Puente, he hecho algunas consultas, sí, Ahí sí, sí, sí. estamos. Buenísimo, buenísimo. Eso está bueno para tenerlo en cuenta, Gladys, porque le aclaramos a los oyentes que están escuchando que vos no estás en Capital, sino que estás en Córdoba. Estoy en Córdoba, exactamente, Ahí sí, estamos, señora. ahí estamos. Bueno, Gladys, ¿cómo sería una consulta a través de la medicina ortomolecular, digamos? Es obviamente el estudio este del cual estamos hablando, del oligoscam, como para saber Exacto. cuáles son los Eso, nutrientes que estoy baja o alta. exactamente. Eso por un lado. Yo Sí, hago mi consulta de medicina ortomolecular, tiene como vertiente principal el oligoscan, por un lado, pero también análisis de laboratorio bien. donde determino cómo está funcionando los 4 sistemas básicos, porque yo antes de hacer ortomolecular Sí, me dediqué a hacer psico, neuro, endocrino, inmunología, que es la sí, medicina del estrés, la medicina mente-cuerpo, ¿no? Donde esto de las emociones impactan muchísimo en cuál de nuestros órganos va a ser el diana, el elegido para manifestar el síntoma. sí, Entonces, a través de un screening, viendo cómo está tiroides, cómo está el páncreas, cómo están las suprarrenales, cómo está la secreción de cortisol, porque allí me doy cuenta cómo el estrés, en qué estadio del estrés está la persona, y también el dosaje, depende de la sintomatología de la persona, el dosaje de ciertos neurotransmisores, porque por ejemplo, el dosaje de serotonina plaquetaria me sí. da una información de acuerdo a cómo está ese paciente en cuanto a su estado anímico. Y Esta. por otro lado, algo que también puse, creo que hoy o ayer en el Facebook, sobre la melatonina. Eso es muy Sí, importante para la gente, para que sepa. La melatonina es una sustancia sí. natural que se la encuentra en todos los seres vivos, llamados ya sean animales, plantas y en nosotros. En nosotros, nuestras células producen localmente melatonina y hay una glándula, que es la glándula pineal, que también secreta melatonina, y esa
melatonina que se forma en la glándula pineal que está en nuestro cerebro, ahí en la silla turca, sí. cerca de la silla turca, esa glándula pineal libera la melatonina que pasa a la sangre y es la que tiene lo que se llama un ritmo circadiano. Bien. Nosotros tenemos, circadiano significa que tiene distintos valores en las 24 horas del día. La melatonina comienza a aumentar en las horas de la tarde, noche. ¿Por qué? Porque es como quien nos abre la puerta para ir a dormir, para el descanso, sí. ¿no? La melatonina es muy importante porque está ya comprobándose que nos protege de enfermedades cardíacas, nos protege de la diabetes, del Alzheimer, de algunas migrañas, sí. puede lograr controlar el peso, fortalecer el sistema inmunológico, disminuir la aparición de cánceres. Por ejemplo, se ha hecho un trabajo y se ha visto que en mujeres ciegas el cáncer de mama es 50 veces menos frecuente que las mujeres que tenemos la visión. ¿Por qué? Porque al ser las mujeres no tener la visión tienen mucha melatonina en su sistema circulatorio, Ajá, ¿no? sí. La melatonina es muy importante y un antioxidante, que hablábamos de que nosotros envejecemos sí. o nos enfermamos porque nos oxidamos. Uh-huh. La melatonina es un poderosísimo antioxidante y capta esos radicales libres y nos calma la inflamación. La melatonina también ayuda a bajar de peso porque estimula una grasa. Nosotros los seres humanos tenemos dos tipos de grasa. Sí. La grasa marrón, que es una grasa que genera calor y le ayuda a que el cuerpo queme calorías y nos hace adelgazar, y esa grasa es estimulada por la melatonina, por ejemplo. Ah, mira. Y no estimula la grasa blanca, que es la que nos hace gorditos y nos provoca los problemas de aterosclerosis, de obesidad y demás, ¿no? Sí. El sistema circadiano, que la melatonina baja con la luz cuando empieza a amanecer y permanece baja durante todo el día, y a la tardecita comienza a aumentar para llevarnos al descanso. Al contrario del cortisol, el cortisol aumenta a la mañana, nos mantiene activos, despiertos, y comienza a bajar a las 4 de la tarde hasta llegar a las 23 horas, casi en cero la producción de cortisol. Uh-huh. La melatonina va exactamente al revés. Por eso yo, por ejemplo, en los análisis que pido para determinar el estado del paciente, pido las dos cosas, curva de melatonina y curva de cortisol, para ver, porque muchas veces tenemos invertidas las curvas. La melatonina está alta durante el día y baja la noche, y eso causa insomnio, uh-huh. Imposibilidad de descansar adecuadamente y demás. Nuestro sistema circadiano, de que la melatonina aumenta en la noche y baja en el día, está preparado de una forma que nuestra civilización no está respetando. ¿Por qué? Cuando no había luz eléctrica hace 200 años atrás, nos íbamos a dormir, la gente se iba a dormir a las 6, 7 de la tarde, ahora en invierno que empieza a oscurecer. Más a temprano. Las 7 de la tarde ya está oscuro. Sí, totalmente. Bueno, nuestros ancestros, cuando no tenían luz eléctrica 200 años atrás, a esa hora ya se iban a acostar. No quiere decir a dormir, ¿no? Se iban a acostar, descansaban, recuperaban sus energías y se despertaban cuando empezaba a aclarar. Ajá. Nosotros, con la luz artificial, hemos cambiado todo ese ritmo, y la melatonina, la liberación de la melatonina, que normalmente empieza a aumentar cuando empieza a oscurecer, la inhibimos con la luz, con la luz eléctrica. Sí. Y esto nos hace que nuestra civilización no está respetando ese sistema circadiano que nuestro cuerpo uh-huh. sabiamente tiene activado. Y no tenemos un cuerpo para el mundo que hemos creado. Hemos vivido y hemos evolucionado como especie en un mundo que ha mutado, que ya no es más el mismo de hace 200 años. Tal cual. El iluminar la noche, el iluminar nuestra vida con los celulares, con la computadora, con todo el sistema de las laptops y demás, y para colmo, ese sistema tiene un sistema de LED azul, que tiene la misma intensidad que los rayos del sol. Claro. Y ese sistema LED de LED azules
nos inhibe mucho más la melatonina. Entonces, nos hace que durmamos mucho menos. Estamos durmiendo ahora con respecto a cuando no había luz eléctrica un 25% menos. Y ese 25% menos, que hace 40 años, no tanto, no cuando no había luz eléctrica, ¿qué produce? Neurodegeneración. Produce que nuestras neuronas empiecen a degenerarse y a envejecerse antes de tiempo, y eso nos lleva a mayor probabilidad de aparición de Alzheimer, demencias y demás. O sea, que somos nosotros con nuestra vida que hemos cambiado tanto, que hemos mutado tanto, que estamos autoenfermándonos. Hoy leía que más o menos hay en el mundo 98 millones de pacientes con demencia. Se piensa que para dentro de 30 años, más o menos en el 2050, ese número va a subir a 150 millones. ¿Y dónde va a provocarse más estas demencias? En los países más pobres, en los países desarrollados, nosotros. Y hoy se sabe que tomando melatonina, cuando recién comienzan los trastornos la degeneración neurocognitiva, cuando empiezan los primeros olvidos y demás, se evita, ya hay estudios que demuestran que se evita que esos trastornos neurocognitivos leves evolucionen al Alzheimer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, yo mientras vos hablás y decís esto, pienso, ¿no? Qué suerte que conocimos la decodificación para que esto no suceda, para frenar esto, para empezar a también a prevenir desde otro lugar, ¿no? Desde la historia, desde el inconsciente, de lo que somos capaces de cambiar y de sanar de alguna manera desde nuestra propia historia. E imagínate que acá es cuando yo agradezco la integración, ¿no? De la medicina con la deco, con esto de unir los conocimientos. Es maravilloso, Gladys. Es precioso y realmente tiene mucho potencial. Claro. Muchísimo. Claro, porque ante estos estudios, que de alguna manera también yo pienso, hay un hilo muy finito en el conflicto de diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de estadística y demás, que obviamente que lo que vos decís está fundado en investigación y en especialistas que de verdad saben y mucho con respecto a esto, y es absolutamente confiable lo que estás diciendo. Pero lo maravilloso y lo alentador es que cuando uno logra integrar lo que es la medicina, las estadísticas, las investigaciones, con esta otra posibilidad que está bien, genial, estamos haciendo muchas cosas que a lo mejor nos perjudican, pero busquemos también por este lado, y teniendo la herramienta de la ciencia, con toda esta gente que estudia y que investiga y que tiene conceptos pero absolutamente valiosos, buscando en la historia y buscando en los para qué, creo que vamos por muy buen camino. Yo creo que sí. La cuestión es que la gente tome conciencia y se cure en salud, es decir, porque el agotamiento de los cuidadores de estas personas con demencia, las culpas y toda esta cuestión que aparece ante un diagnóstico de este tipo en una familia, realmente es muy doloroso, porque sufre el paciente que está desconectado y sufre la familia también, ¿no? Claro. El que la gente se entere y sepa que hay posibilidades Totalmente. de curarse en salud. Absolutamente, de sanar, de revertir. Mira, ayer abro el Facebook y encuentro un posteo de Pablo que realmente me encantó y por supuesto lo copié y demás, y él dice algo muy sabio, que dice: el hombre se ha separado tanto de sí mismo que llama milagro a algo absolutamente lógico. Y creo que nosotros estamos hablando un poquito de esto, ¿no? De esto de unir la ciencia con la decodificación, con buscar el para qué información nos viene a traer tener esas sustancias bajas, qué información nos viene a traer tener el calcio, el magnesio y demás, que los otros días, obviamente, Pablo estuvo hablando del magnesio, fue maravilloso, no veo la hora de tener ese libro,
Claro, para tener más herramientas. Pero digo, se habla, se trata un poco de esto, Gladys, ¿no? De empezar a tener más milagros, lo que nosotros Tal llamamos cual, milagros, pero que no puede ser de otra manera. Pero qué tal cual. importancia tiene la ciencia, o qué importante es la ciencia para darnos el diagnóstico preciso, que es lo que vos estás diciendo y estás haciendo. Eso es bárbaro. Una sin la otra, me parece que siempre falta una pata. Yo creo que todos colaboramos e integramos, ¿no? Lo Eso, bueno es integrar, es sumar, integrar, no denostar, esto no sirve, esto... Y vos te encontrás con gente que todavía niega esta herramienta que es maravillosa, claro, la decodificación. claro, En buenas manos, ¿no? Porque absolutamente. he tratado pacientes, he tenido en mi consultorio 2 pacientes, uno con un síndrome de Meniere después que decodificó y Ujú, otro con con un ataque de pánico, ¿no? Así claro, que hay que tener mucho cuidado y ser muy abs- puntilloso en este absolutamente. trabajo. Absolutamente, claro que sí, así es. Siempre todo hecho con conciencia. Y a ver, por lo menos así lo veo desde mi perspectiva, de mi manera de ver, ¿no? Esto es algo que si uno no lo pasa por su propia vida, no lo puede transmitir. Es una Es elección de vida. fundamental, sí, sí. Y hay que sanarse continuamente, Lara, Absolutamente. porque somos humanitos con distorsiones y estamos en distorsión, como dice Pablo, y primero tengo que experimentar yo. El consultor, todos los consultores debemos buscar a un colega y trabajar Exacto. nuestras distorsiones para poder entender, para poder ponernos en el zapato del consultante que viene, ¿no? Tal cual, tal cual. Y acá me acotan, y sí es una gran verdad. Dice, nuestro cuerpo, nuestros átomos responden a nuestras historias. Estamos Tal hechos de cual, historia. tal cual, ¿Eh? tal cual, Es tal cual. así, es así, es Por eso esto de este libro de los elementos celulares claro, va a ser de tanta ayuda, de tanta ayuda. Yo claro no que veo las sí. horas. Lo Claro. primero que me voy a llevar al Congreso impreso mi oligoscampa. Ah, claro, para no Claro, esperar. sí, Ay, qué sí, sí. divina, qué divina. ¿En qué lugar? Pablo nos ha contado también a través de una entrevista que ha tenido con nosotros y una charla que, bueno, obviamente él tiene la representación del Oligoscan en la Argentina. ¿Sabés en qué lugares hay ya? Vos sabés que no, Ajá, no, el que debe saber es Nico, que tiene toda la claro, información. claro. A mí me preguntaron 2 chicas acá en Córdoba, les di el contacto de Nico, pero la verdad que no sé si, justamente pasado mañana tengo una clase de ortomolecular con esas chicas, así que ahí voy a Ah, saber, pero la buenísimo, verdad que no sé, no sé. buenísimo. Yo, Pablo me lo facilitó, así que yo lo tengo, yo lo estoy haciendo Ajá. al Oligoscan. Sí, 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 vos Así que estás que en Córdoba, en digamos. Córdoba, Ahí está. exactamente, Nos queda. sí, en Córdoba y en Río Tercero, en los 2 lugares. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, aquí, a ver, una consulta. Dice, una pregunta para Gladys. Mi mamá tiene fibrosis pulmonar idiopática y todos los Sí, días toma licuados de frutas con semillas varias y clorofila, dice. ¿Es bueno para sus excelente. pulmones y alveolos por el omega 3 y 6 que decías? Pregunta. El omega 3 lo tiene que consumir con las cápsulas de krill, de aceite de krill, o hay un omega que viene, que se llama Regulip, es una fórmula médica, pero Sí, bueno, mejor es las cápsulas de krill. Y tengo pacientes que cuando no lo consiguen, o por allí los consiguen y es muy caro, lo piden por internet, por eBay, creo que por un mercado que hay, y me mandan la foto, este puede ser, y sí, también se consigue desde el exterior. Pero está, lo que está tomando esa paciente, sí, bueno, desde la ortomolecular hay varias cosas para hacer. Tendría que hacerse el oligoscan para ver qué claro. nutrientes le faltan, y no solo qué nutrientes le faltan, sino qué metales pesados
tiene de más, porque por ejemplo el cadmio que hablaba Pablo, ¿te acuerdas que Sí, había calamidades en el clan, en el inconsciente y demás? El sí. cadmio es uno de los metales pesados que cuando está muy elevado puede provocar fibrosis pulmonar sin haber fumado nunca. Ah, mira. O sea que puede ser por esos metales pesados también y generalmente por el cadmio. Cuando Ujú. hay problemas de pulmón, ¿no? De fibrosis pulmonar o EPOC sin antecedentes del cigarrillo. Mira, mira. Bueno, acá la persona que consultaba dice perfecto, impecable como siempre, Gladys. Ay, gracias, ¿no? Bueno, Mili también nos está mandando mensajes, Gladys, tu hija. Yo le mando un abrazo. Bonita, está en Córdoba. Yo ahora estoy en Río Tercero, así que Claro, ella está en Córdoba. se Nos independizó, hemos Mili. separado. Claro, se independizó, muy bien. Sí, es Claro. así. Así debe ser. Claro, perfecto. Bueno, otro mensaje dice, buenas noches, Sara, Nicolás y doctora Menem y audiencia. Les cuento, mi hijo toma Melatol para dormir. Se la dio el neurólogo por su hiperactividad, dice. Bien. Ahí me da pie para hablar sobre las dosis. Ajá. El melatol tiene 3 miligramos. Es poco. Una dosis para inducir el sueño aproximadamente entre 10 y 12 miligramos, pero esto es una respuesta del organismo cada paciente responde de manera diferente. Hay pacientes que con 10 miligramos pueden dormir muy bien y hay pacientes que no les hace absolutamente nada, pero no es tan rápido como los inductores del sueño farmacológicos, como las benzodiazepinas, Sí. el Zolpidem y demás, que inmediatamente inducen el sueño. Esto es más fisiológico, hay que darle tiempo. Hay Ujú. pacientes que responden y normalizan su ritmo del sueño enseguida, y hay otros pacientes que puede llevar 15, 20, 30 días e ir ajustando la dosis. Bien. No para todos los pacientes la misma dosis, ¿no? Claro, obvio, obvio. Sí, siempre, por supuesto, la consulta al médico, más vale, por Dios. Sí. Exactamente. Pero lo que hay, la disponibilidad que es el melatol, que es de venta libre, porque es una sustancia inocua que está en todos lados, es una sustancia natural. Ajá. Pero lo que pasa es que el melatol con 3 miligramos es muy poquito. Es lo que había aprobado Estados Unidos, como nosotros copiamos y pegamos. Ujú. La ANMAT aprobó los 3 miligramos de melatol porque en Estados Unidos era lo que estaba aprobado. Claro. Pero para inducción del sueño, nosotros en ortomolecular usamos un poco más de una dosis mayor, ¿no? Bien, bien, bien. Pero eso tendría que consultarlo con el neurólogo o Está. con alguien que haga ortomolecular por la Claro, zona. claro, perfecto. Gladys, a ver, para que después de, obviamente, prestar atención a nuestras historias, a nuestras emociones y demás, para cuidar bien nuestro autito, como decís vos, este que nos Exactamente. traslada a todos lados y para vernos, sentirnos saludables y demás, ¿cómo sería una dieta para llevar adelante? Bien. Obviamente en el tiempo, porque repetimos, nada que se haga 3 días y se abandone sirve para algo. No tiene sentido. La actitud psicológica adulta, que también sabemos que forma parte de la decodificación, ¿eh? Ahí está. Exactamente. Buscar en la historia, recordar, revivir y reparar, y la actitud psicológica adulta. Esos son los 3 pasos. Exactamente. Bien. Exactamente. Una de las cosas principales, tratar de restringir al máximo lo que más uno pueda, es difícil lo que voy a decir, Ajá. los 4 venenos blancos, A ver. llámese azúcar, sal, leche y derivados y las harinas blancas. Sí. Esas 4 sustancias son las que inflaman nuestro intestino. El intestino, al estar inflamado todo el abdomen, aprieta y colapsa las venas que vienen de drenaje de miembros inferiores, miembros superiores, cerebro y demás, y allí comienza la congestión de tóxicos. El hígado no elimina los tóxicos, se empieza a intoxicar, el hueso también. Uno de los postulados de la medicina ortomolecular es
que la artrosis, por ejemplo, es producto de un mal drenaje venoso. Entonces, cuando viene una persona, además de decodificar por qué le duele la rodilla, tenemos que preguntarle cómo va de cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos eliminando normalmente las sustancias de desecho, eso significa que se está acumulando toxinas dentro de nuestro cuerpo. Y es como un envenenamiento lento y crónico, ¿no? Entonces, eliminar la leche, y acá obviamente puede haber controversias y discrepancias con algunas personas, pero ¿por qué? Los seres humanos tenemos la enzima que metaboliza la leche en nuestro intestino hasta los 5 años. Después de los 5 años no se produce más esa enzima. Ajá. Ahí está el top de las 11, Gladys, perdón. Nos está informando, ¿no?, que son las 11. Bien, bien. Entonces, la leche y los derivados son, si nosotros lo comemos, nuestra pobre flora intestinal lo va a digerir, pero le va a costar y va a inflamarse el intestino. Y ahí comienza todo el proceso de intoxicación, porque no hay un buen drenaje de todas las sustancias tóxicas, ¿no? Bien. Entonces, fundamentalmente, restringir esas 4 cosas. Las harinas, por ejemplo, las harinas blancas, ¿cómo reemplazarlas? Con las harinas integrales. A mí me gusta también sacar el gluten, pero eso ya es motus propio. Es personal. Es personal. ¿Por qué? Pero tiene un fundamento, no es un capricho. El 40% de la población somos intolerantes al gluten, que no es lo mismo que ser alérgico. El celíaco es alérgico. El 40% somos intolerantes, o sea que hay un conflicto menor con la autoridad, pero debe estar. Y de hecho, tengo historia con la autoridad. Pero el 40% de la población la tenemos. Y cuando ingerimos las harinas que tienen gluten, la proteína del gluten junto con el famoso glifosato que está en todos lados porque se usa para fumigar todos los campos, la unión del glifosato con el gluten es lo que hace que médicamente y desde 3D se diga que hay intolerancia. Se dosan los anticuerpos para celiaquía y dan negativos, pero el paciente come harina. Yo hago que hagan un lavaje, que durante 3 meses coman como si fuera celíaco, que no coman, para que vean el efecto en el cuerpo. Cambio. Y después que vuelvan a comer, y allí se dan cuenta lo que les hace el gluten. Normalmente, como nos vamos acostumbrando de a poquitito, no nos damos cuenta. Pero cuando hacemos el wash-up, que se llama el lavado, y volvemos a exponernos, ahí la persona se da cuenta lo mal que le cae el gluten, ¿no? Entonces, la cuestión de las harinas, en general, al que no tiene problema con el gluten, pasarla a las harinas integrales, usar harinas integrales. Y la otra cuestión muy importante es lo que te decía al comienzo, combinar las carnes con verduras crudas, no combinarlas con verduras cocidas. Se quiere comer verduras al horno cocidas, se hace solamente verduras, pero no se come carne ni huevos, o sea, no proteínas. ¿Por qué? Porque nuestro estómago tiene distintos pHs para cada uno. Claro. Entonces, de esa manera vamos haciendo que nuestro cuerpo trabaje sin esfuerzo y metabolice adecuadamente los nutrientes. Bien. Bien, perfecto, Gladys. Así que empezar a bajar un poquito el azúcar, la sal, la leche y las harinas blancas. Exacto, y mucha gente que está acostumbrada a tomar la leche me va a decir, ¿y cómo hago con el calcio de la leche? ¿Cómo voy a hacer con mis huesitos, la osteoporosis y la menopausia y demás? Que nos esperen que tengamos el libro de Pablo, Gladys. Bueno, exactamente, eso por un lado. Y por otro lado, desde los nutrientes, lo que quería decirte es que es importante que incorporemos en las ensaladas el perejil. El perejil tiene muchísimo calcio. El perejil en todas las ensaladas se le va poniendo y ahí va el aporte que no le vamos a hacer al cuerpo a través de lo que antes hacíamos con la leche.
Y otros alimentos que tienen mucho calcio, que es muy importante, ya dije las almendras, Sí. 5 a 7 todos los días, no más, porque 100 gramos de almendras tienen 700 calorías, y 700 calorías, para eliminarlas, tenemos que caminar en la cinta caminadora durante 3 horas a razón de 7 kilómetros por hora. O sea que no es negocio comer tanta almendra, pero con 5 a 7 sí ingerimos los nutrientes que necesitamos y no engordamos. Perfecto. Y otros alimentos que tienen calcio, el rabanito, el pepino, las almendras y el perejil. Bien. En lugar de la leche. Perfecto. Creo que hoy nos llevamos anotaditos un montón de herramientas como para empezar a cuidar un poquito mejor nuestro autito, nuestro carruaje, digamos, que nos traslada para todos lados. Otra cosa importante que puede hacer la gente es para desintoxicar y para ayudar que el hígado trabaje y elimine las sustancias tóxicas, es tomar todos los días un vaso de jugo de zanahoria con unas hojitas de albahaca y jengibre. Eso actúa como antiinflamatorio y como descongestivo. Es fantástico. Bien, perfecto. Ya tomamos nota y vamos a ir recontra rozagantes al Congreso, Gladys. Me parece muy bien. Ay, bueno, mira, 1 hora ya que estamos charlando, Gladys.